Excelente día, buen domingo 31 de mayo. Hoy quiero hacer una pequeña pausa en torno a los videos de capacitación o de aprendizaje de BAW para retomar un tema que anteriormente había platicado en otro de los videos que he grabado. Básicamente es regresar al tema de los directorios activos. Para la parte de los directorios activos, como recordarán, les platiqué básicamente de dos soluciones que son muy utilizadas en el mercado. Les he hablado de la parte de IBM, del Tivoli Directory Server, ahora Security Directory Server, y de la parte de Microsoft Active Directory. Al igual, bueno, hay directorios activos open source, como el caso de OpenLDAP, que pues también son sumamente utilizados a nivel mundial. Sin embargo, a nivel empresarial, pudiéramos decir que hoy en día IBM y Microsoft son los que se llevan todavía el mercado. Eventualmente, bueno, hay soluciones de otros fabricantes como Red Hat, como SUSE, que también tienen soluciones de directorio activo. Sin embargo, bueno, les digo, al día de hoy, el Tivoli Directory Server o ahora Security Directory Server son de los más utilizados. Muy bien, pues entrando en el contexto específico de la parte de Security Directory Server, que ya anteriormente habíamos platicado, quisiera presentarles lo que sería una configuración de alta disponibilidad, en este caso para un ambiente de calidad. Tradicionalmente, cuando nosotros instalamos un directorio activo con una traducción adecuada, nosotros generamos al menos tres ambientes. Generamos un ambiente de desarrollo, uno de calidad y uno de producción. Hoy en día, los ambientes productivos, por la demanda y la capacidad de muchos de los negocios que existen, los que regularmente ofrecen servicios a miles, cientos de miles o incluso millones de personas, siempre debemos de pensar en entornos de alta disponibilidad. Básicamente, para la empresa que yo laboro, hoy en día estamos haciendo un replanteamiento de la infraestructura en términos de la capacidad con la que atendemos a la gente. En este caso, mi responsabilidad como gerente del gobierno aplicativo dentro de una de las gerencias más importantes, que es la gerencia de arquitectura, está enfocado completamente al diseño de cómo deberíamos de operar para atender una demanda que en este caso excede a los millones de usuarios. Básicamente aquí lo que les voy a hablar es un enfoque de configuración de IBM para poder atender justamente esta cantidad de usuarios. Esta arquitectura, la que yo les estoy presentando en este momento, tiene un enfoque para atención de más de 70 millones de usuarios a nivel nacional, en este caso enfocados a México. Hoy en día, la estructura para cualquier ambiente de desarrollo sigue siendo basado en un solo nodo, derivado de que en desarrollo no probamos volumen, sino únicamente hacemos pruebas a nivel unitario de lo que serían las aplicaciones o consumo de la información de nuestro directorio activo. Específicamente para el caso de IBM habíamos platicado que la solución se basa en su Tivoli Directory Server, ahora conocido como Security Directory Server, y este está compuesto por la parte del servidor de directorios y su base de datos, que sigue siendo DB2. En su versión más actual, la versión 6.4, que es de la que estamos hablando, la base de datos es la versión 10.0.0.2. Entonces, como pueden observar, para el ambiente de desarrollo que yo les presentaba en el primer video, yo únicamente configuré un nodo. Este nodo, a nivel de administración dentro de mi herramienta de Apache Directory Server, se ve aquí de manera aislada, donde yo he definido una organización dentro de la cual yo he definido una serie de grupos. Ahora bien, para el caso específico de una configuración de calidad, lo que yo estoy haciendo es configurar un directorio activo a nivel maestro y un directorio activo a nivel replicación. ¿Por qué? Tradicionalmente, cuando nosotros hablamos de infraestructura, lo que hacemos es tener N cantidad de aplicaciones conectadas a un mismo servicio, las cuales pudieran tener más de una interacción entre sí y con otras aplicaciones.
lo que pudiera generarnos, en términos reales, un problema de saturación en los recursos. Bajo este entendido de la saturación que les comento, muchas veces tener un solo directorio activo en el que se estén haciendo las operaciones de lectura y escritura puede ser un tema complicado de mantener, sobre todo si nuestras aplicaciones son de alta demanda. De ahí la necesidad de al menos contar con dos servidores, uno que nos permita hacer la integración de las operaciones, cambios y modificaciones, y otro que nos permita únicamente hacer consultas. Recuerden que los directorios activos, su enfoque es orientado a la consulta, no tanto a la actualización de la información. Sin embargo, la actualización, como en cualquier sistema gestor de base de datos, siempre es más costoso que una consulta. El hacer inserciones a la base de datos requiere tiempos de escritura que en el caso de la lectura pues no se utilizan. Lo costoso en las lecturas es a veces el tema de la definición de los queries o las búsquedas que se hacen cuando los campos no están indexados o cuando existe una serie de inner joins o joins que te permiten traer información de varias tablas. Sin embargo, tradicionalmente, un buen query bajo un esquema bien definido hace que su operación sea mucho más rápida. Perfecto. Hasta esta idea o hasta este planteamiento, lo que deben de tener claro es que siempre la mejor alternativa es tener un servidor donde podamos escribir, mientras que tengamos un servidor donde podamos leer. Siempre va a ser más el número de personas que lea que el que escriba, derivado de que la escritura únicamente se va a deber cuando haya un nuevo usuario, un cambio de password o alguna actualización de la información. Sin embargo, en las definiciones del directorio activo, los atributos que definimos aquí regularmente no son actualizables. Son atributos que se conservan con valores durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, el correo electrónico, por ejemplo, la fecha de nacimiento, el nombre, la CURP, una identificación oficial, etc. Tradicionalmente lo único que cambia es el password o algunos datos como fechas de vigencia o información muy específica y que cambia cada determinado tiempo de acuerdo con las políticas. Sin embargo, bueno, hasta este punto ya deben de tener ustedes claridad entre lo que sería la diferencia entre un servidor de escritura y un servidor de lectura. Ahora bien, este servidor de escritura también permite, por ende, la lectura. Sin embargo, a nivel aplicativo nosotros vamos a controlar que únicamente en este servidor se escriba, mientras que también a nivel aplicativo vamos a controlar que únicamente de este servidor se lea. Básicamente, esto sería una configuración para un ambiente de calidad. Ahora bien, para un ambiente productivo hacemos un planteamiento similar, sin embargo, en este caso el modelo de replicación lo tenemos distribuido en dos nodos. Aquí seguiríamos teniendo un solo servidor de escritura, derivado de que sigue siendo el mismo caso donde va a ser un menor número de usuarios, el cual esté haciendo nuevos registros, versus el número de usuarios que va a estar utilizando sus datos para poder ingresar a los servicios. Si bien este planteamiento es específicamente teórico, les quiero mostrar cómo sería la implementación ya vista desde una configuración práctica. Para eso, del video anterior donde yo hice la instalación de mi directorio activo, aquí les voy a presentar cómo se visualiza la configuración una vez que los directorios están configurados, específicamente para el tema del directorio, para el SDS, el Security Directory Server de IBM. En principio nosotros vamos a tener dos maneras de administrar este Security Directory Server. La primera es a través de la línea de comandos que nos provee la propia herramienta y mediante la cual podemos hacer inserciones. La segunda pudiera ser a través de una herramienta de terceros como el Apache Directory Studio, que nos permite hacer interacciones con el directorio activo para hacer la inserción de nuevos objetos de entrada, nuevas clases, nuevos atributos, nuevos objetos en general. Sin embargo, IBM pone a la disposición de las empresas una herramienta desarrollada por ellos cuya interfaz de administración es web y permite la administración de múltiples directorios activos. En este caso es el IDS Web App, que, bueno, básicamente
lo que hace es ser una herramienta de administración web de IBM Security Directory Server. Para los que tienen la versión anterior, que todavía es Tivoli, aquí lo único que van a ver que cambia es que es IBM Tivoli Directory Server. Sin embargo, la operación de la herramienta sigue siendo similar. A este nivel lo que tenemos es la parte de la integración con varios directorios activos. De hecho, si ustedes observan aquí en la parte de gestión, yo lo que puedo dar de alta son mis diferentes directorios activos que yo voy a poder administrar desde esta herramienta. Aquí es la parte de la autenticación del administrador, el cual únicamente tiene la tarea de dar de alta los directorios activos que yo voy a administrar. En este caso, como pueden observar, yo tengo un directorio activo para la parte de desarrollo y para el caso de calidad yo instalé 2 directorios activos. En este caso, el que dice SDSQA va a actuar como mi maestro, mientras que el SDSQA2 va a ser el equivalente a un esclavo, pero en el concepto tradicional del Security Directory Server se le conoce como replicador. Muy bien, hasta aquí ustedes ya pueden ver cómo va creciendo esta arquitectura con base en la definición planteada por un servidor. Voy a pasarme ahora a la administración, que ya sería la administración de estos directorios con el fin de que los puedan observar. Cuando yo me salgo, yo puedo entrar a la administración del directorio. Ustedes van a ver aquí que tienen 2 administraciones. La herramienta que permite administrar la asignación de múltiples directorios y la administración del directorio per se. Ahora bien, cuando nosotros accedemos a la administración del directorio, nosotros vamos a tener que ingresar con el usuario que definimos para poder ingresar a ese directorio. Va a ser el mismo usuario que tenemos definido para la parte del Apache Directory, que sería a su vez el mismo que se crea al momento de la configuración de la instancia. Muy bien, una vez que estamos dentro de esta consola de administración, nosotros vamos a poder ver información sobre el estado que guarda nuestro directorio activo, el número de conexiones que ha tenido. En este caso, si observan, me marca 2. Una porque la tengo abierta desde mi Apache Directory. Si yo aquí cerrara la conexión, esta misma debería de verse reflejado aquí. Si yo vuelvo a entrar, me dice que nada más tengo una conexión. Entonces, esto nos ayuda a saber cuántas personas están conectadas en tiempo real. Con esto pudiéramos ver también si hay bloqueos de escritura, bloqueos en la lectura, etcétera. Ahora bien, también desde aquí yo puedo administrar, para los que conocen más acerca de directorio activo, el tema de las propiedades del servidor, información de la caché, ver estados del servidor, pero básicamente yo desde aquí pudiera controlar el tema de los sufijos. Me saco, déjenme volver a autenticar. Si ustedes pueden ver aquí, nuevamente yo puedo administrar el tema de los sufijos, que como comentaba es de las partes más importantes que tenemos. Me dice que el usuario que tengo aquí no tiene permiso. Ok, esto debería de ser porque tengo 2 sesiones abiertas. Aquí les iba a mostrar, déjenme antes de mostrarle la parte de los sufijos, aquí les iba a mostrar el tema de la aplicación de IBM. Cuando ustedes instalan el Security Directory Server, IBM les pone dentro de la herramienta de instalación esta aplicación, que es un WAR, con el cual ustedes pueden levantar esta herramienta. Entonces, esto viene dentro del ISO con el cual instalan el directorio activo. Entonces, nada más era lo que les iba a mostrar. Ustedes aquí pudieran personalizar. El contexto que viene aquí de IDS Web App es el contexto por default que IBM te da. Sin embargo, ustedes se lo pueden cambiar por temas de seguridad, derivado de que si alguien conoce la operación del IDS, o en este caso del IBM Directory Server, pudiera saber cómo acceder a la URL de administración. En este caso, recuerden que todas las IPs que yo manejo son IPs virtuales y privadas, por lo que no tengo tema de que ustedes las vean. Siguen siendo seguras en términos de operación. Básicamente, nosotros al final de este desarrollo, lo que voy a hacer también es cambiar estos contextos de tal manera que para una persona que tenga experiencia no le sea tan fácil también determinar cuál es la URL de publicación. Además de que enmascaramos estas IPs a través de un DNS o de alguna herramienta que nos permita asignarle un nombre y no una IP.
Esto ustedes siempre tómenlo en cuenta, ya que debería de ser parte de los requerimientos de su instalación. Muy bien, voy a salirme de aquí para poder utilizar la consola y que puedan ver cómo funciona el tema de la administración a nivel de propiedades. Creo que me cambié de credenciales. Dejen volver a sacar las credenciales y accedemos. Muy bien, ahora sí no deberíamos de tener problemas ya que nos están compartiendo las sesiones. Nos vamos nuevamente a propiedades del servidor, accedemos a la parte de los sufijos. Ahora sí, como ya no tengo la sesión de WebSphere abierta, ya no choca la sesión. Y aquí, como pueden ver, yo ya tengo o puedo definir mis sufijos. Recuerden que los sufijos, tal vez para un curso un poco más avanzado, son la raíz principal a partir de la cual yo voy a empezar a definir estructuras. Las estructuras tradicionalmente es cómo voy a clasificar yo, de acuerdo al modelo de mi organización, los atributos del servidor. Cómo voy a dividir a los usuarios, cómo voy a dividir las aplicaciones, cómo voy a dividir cada una de las áreas que yo tengo de manera interna. Esa también es una definición propia de su área de arquitectura, probablemente en cooperación con la parte de diseño y atención o soluciones de negocio. Muy bien, hasta este punto lo que quiero que conozcan de esta herramienta básicamente son las propiedades con las cuales pueden trabajar desde aquí. De aquí, por ejemplo, pudieran hacer un reinicio del servidor, pudieran ver el estado del servidor, pudieran ver información del sistema, por ejemplo, les da información del sistema operativo, memoria. Aquí incluso tienen opciones para modificar o mejorar el performance de la herramienta. Pueden ver información específica de las colas de trabajo, los procesos subordinados, etc. Básicamente desde aquí pueden hacer toda la administración del directorio sin necesidad de tener que hacerlo a través de la consola. Ahora bien, ustedes también desde aquí van a poder administrar múltiples directorios. Probablemente para los que manejen el Apache Directory Studio van a encontrar similitudes. Sin embargo, Apache está limitado a ciertas funcionalidades. Recuerden que Apache se conecta a través de la interfaz de LDAP. E incluso hay algunas cosas que por seguridad no te permite hacer a menos que las ejecutes a nivel de línea de comandos. En el caso de la herramienta de IBM no es así. Como ellos son los propietarios de la solución, ellos básicamente pusieron dentro de esta solución todos los mecanismos necesarios para poder administrar de una forma eficiente el directorio activo. Ahora bien, hay algunas funciones como el tema de la indexación de datos que siempre es recomendable ejecutar a nivel de base y no a nivel de herramienta, ya que esta herramienta, al ser una herramienta que se instala sobre un WebSphere Application Server, depende también de la red, depende de la memoria instalada en el propio WebSphere, así como de la convivencia de los recursos que utiliza para poder lanzar las operaciones, mientras que la ejecución a nivel de consola siempre tiene prioridad y tiene una mejora en los tiempos, puesto que se está ejecutando a nivel de shell dentro del sistema operativo. Sin embargo, deben de tener contexto de ambas, ya que para temas de administración, lo adecuado sería utilizar la herramienta web, mientras que para temas específicos, a nivel de infraestructura, lo adecuado sería utilizar el shell. Muy bien, hasta este punto les quería enseñar que este es el ambiente de desarrollo, y básicamente ahora les voy a enseñar el ambiente de calidad. Para el caso del ambiente de calidad, igual tenemos una definición que nos va a permitir poder identificar de manera adecuada cuál sería el mecanismo de replicación para nuestros servidores. Aquí, como pueden ver, de hecho tengo yo un asistente para gestionar la réplica, donde yo puedo verificar del árbol que tengo cuál sería la topología de replicación que estoy utilizando. En este caso, la topología de replicación establece que yo tengo un servidor máster o maestro y un servidor de réplica. Aquí lo que sucede es que cuando cae una operación de escritura o en realidad de cualquier tipo de operación que haga una modificación, actualización, inserción o eliminación sobre este nodo, la misma se va a replicar hacia el nodo réplica. Ustedes lo pueden ver como un nodo esclavo.
ya que este va a estar de algún modo federado al nodo maestro, ¿no? Es algo similar al concepto de federación entre servidores WebSphere. Sin embargo, aquí le llaman replicación. Entonces nada más es tener claro el contexto del concepto y básicamente ustedes lo pueden ver de una manera similar. Ahora bien, esto se traduce en términos reales en que cuando yo tenga una operación, vamos a hacer la conexión ahorita para que la vean. Este es mi servidor maestro y este es mi servidor esclavo. Como ustedes pueden ver, en este momento, derivado de la replicación, si yo me posiciono sobre el servidor maestro, yo ya tengo una definición sobre las unidades organizativas que yo tengo en este nodo. Mientras que si yo me voy al nodo esclavo, yo tendría que ver la misma información en torno a los objetos que tengo en el nodo maestro. Hasta este punto, yo de lo que tengo que tener claridad es que si yo inserto una nueva entrada al nodo maestro, en este caso la voy a insertar por aquí, sin embargo recuerden que lo pueden hacer con los LDIF. Si yo inserto una nueva entrada, vamos a crear una nueva organización, nada más para que la vean. En este caso le voy a llamar que es una organización de prueba. Únicamente para que puedan observar cómo funciona el modelo de replicación. Déjenme le pongo la fecha de hoy para que haya más claridad. Y lo voy a guardar. Si observan, aquí ya se creó esta organización, esta unidad organizativa. La organización es la general. Si yo me voy al esclavo y actualizo, yo aquí ya tengo replicada la unidad organizativa que generé en el maestro. Ahora, dentro de mi consola de administración, yo pudiera ver en la gestión de la réplica cuáles fueron los trabajos que se hicieron desde la última replicación. De hecho, aquí me indica que la última actualización fue el 31 de mayo a las 8:55. En este caso, fue la que acabo de realizar. Si yo le doy aquí renovar, puedo ver que la operación se llevó de manera correcta. De hecho, aquí me marca el resultado, me dice el estado, y yo pudiera ver información acerca de los detalles de las transacciones. Déjenme seleccionar una fila. Si yo tuviera aquí elementos encolados, yo pudiera estar viendo información de esos elementos. Aquí podemos tener un registro de cómo hemos operado durante los últimos durante las últimas sincronizaciones y en su caso poder hacer planificaciones de cada cuánto tiempo pudiéramos estar haciendo la sincronización de un directorio a otro. Yo pudiera tener planificaciones por día, tenerlo en línea, como es este caso, donde me llega una operación y le envío al otro, o pudiera estarle diciendo que cada 15 o 20 minutos esté haciendo ese proceso de réplica. Básicamente esto lo que nos va a permitir es poder tener un esquema de alta disponibilidad, ya que algunas de mis aplicaciones o la mayoría de mis aplicaciones va a poder estar operando únicamente con el máster para poder hacer las escrituras, mientras que las aplicaciones que únicamente necesiten hacer lectura van a poder estar yendo a este servidor esclavo para poder leer la información que el servidor maestro les ha enviado. Esto nos va a ayudar demasiado, ya que vamos a estar separando el tráfico de la escritura del tráfico de la lectura. Obviamente, con eso van a observar resultados de performance mucho mayores. Recuerden que un directorio activo, o sea, un solo directorio activo, con los recursos adecuados, puede atender millones de personas. Hablamos de una sola caja, con un solo nodo. Pudiera estar atendiendo en promedio de 1 a 10 millones de personas, sin ningún problema, derivado de la velocidad que tiene. También aquí lo que ustedes deben de recordar es que los directorios activos se mueven con base en unidades organizativas, organizaciones, los grupos y los usuarios pertenecientes a esos grupos.
Básicamente con eso ustedes van a poder tener una operación sustentable, robusta y que les dé una seguridad bastante interesante a sus desarrollos. Aquí lo importante es que desde el momento que ustedes empiecen con la instalación de sus servidores, tengan claridad en la estructura y arquitectura que van a definir para la operación de los mismos. Si bien el proceso de configuración de un entorno de réplica no es complicado, lo cierto es que sí necesitan a una persona especialista que pueda hacer esta configuración. Hoy en día, cuando menos aquí en México, yo no he encontrado personal ampliamente especializado en este tema para la parte de replicación de directorios activos. Entonces, para las personas que están en búsquedas de oportunidades laborales, yo les recomiendo también, así como les he recomendado el tema del estudio de la parte de VPN o BAW, que también puedan enfocarse al tema de la administración, configuración y diseño en torno a los directorios activos, ya que hoy con esta transformación digital en la que más personas están en contacto con tecnologías de la información, se vuelve completamente necesario mejorar nuestros conocimientos en torno a cómo entender la volumetría de las nuevas demandas que a partir de hoy van a estar ejecutándose en el mercado y tener garantía de que vamos a poder atenderlas con base en los aplicativos que hoy existen. Entonces, las personas que quieran entrar a este mundo de la configuración de directorios activos, también voy a empezar a generar a partir de esta semana una serie de videos introductorios de introducción que permitan que ustedes entiendan cómo funciona un directorio activo, básicamente enfocado al IBM Security Directory Server, para que ustedes puedan abonarlo a la parte de sus conocimientos con el fin de que puedan tener nuevas expectativas laborales. Ahora bien, habrá quienes me dicen que por qué no lo hago del Microsoft Active Directory. Sin embargo, ahí al ser una solución de Microsoft hay mucha documentación, hay muchos manuales, además de que es un poco más sencillo su configuración derivado de las interfaces gráficas. Entonces, en el caso de IBM es un poco más complicado por el tema de la ejecución a nivel de consola y de ciertas configuraciones muy técnicas. Sin embargo, también es sencillo en términos de experiencia si ustedes tienen conocimientos avanzados en Unix o conocimientos en AIX o en alguna distribución basada en Unix, ¿no? Cualquiera. Incluso conocimientos en Mac a nivel de Shell les servirían bastante para poder hacer esta configuración en Linux. Pues me gustaría, les digo, presentarles estos videos introductorios durante la siguiente semana y esperar que si alguien realmente está interesado en aprender cómo funciona un directorio activo, tenga la intención de contactarme de manera directa y con gusto y sin costo alguno poderle dar una capacitación. Les digo, sobre todo a las personas que hoy en día me han contactado en búsqueda de oportunidades laborales, mi recomendación sería que aprendieran a manejar esta herramienta. Personalmente, y cambiando un poco de tema, si bien por el puesto que tengo la facilidad de entrevistar y en su caso contratar a alguna persona con un perfil técnico, lo cierto es que una recomendación que yo les hago a todas las personas y candidatos que buscan un puesto laboral es que se especialicen en soluciones tecnológicas que por su naturaleza son ampliamente aceptadas en el mercado y que además son difíciles de manejar. Eso es lo que les permite tener tanto buenas ofertas laborales como un constante ofrecimiento tanto de consultoras como de empresas en México y Estados Unidos para poder hacer operaciones de este tipo. Bueno, voy a dejar el video hasta aquí porque me están marcando y necesito contestar una llamada de trabajo. Les agradezco nuevamente y les deseo un excelente día.